Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la continuación de las clases que ya hemos estado viendo de equipo maquinaria agrícola. Habíamos hablado en las clases pasadas, habíamos visto ya lo de la labranza tradicional y labranza conservacionista y vimos algunos implementos, pero a nivel superficial, solo los nombramos, implementos que se usan tanto en la labranza primaria como la secundaria, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar un poco más el tema de la labranza tradicional. Esta no considera criterios de conservación, ¿ya? Favorece entonces, lamentablemente, favorece degradación, erosión y compactación del suelo. Esto hace que los cultivos se vean afectados a través del tiempo y, como a lo mejor ya se lo había nombrado, contempla un alto número de labores o de pasadas de tractor durante todo el proceso que van desgastando y erosionando nuestro suelo, que contempla 7 pasadas o más. Y existen dentro de esta labranza la aradura de inversión, que es importante que cuando aramos nuestra parte superficial para aumentar el movimiento, hacemos araduras cruzadas. Esto también nos sirve dentro de la labranza tradicional para evitar que el tractor siga pasando siempre por los mismos lugares y que deje siempre la huella del tractor siempre en los mismos lugares, porque esos puntos son los que más se van a ver afectados por la compactación. Entonces, lo que se recomienda son estas pasadas cruzadas para evitar más esta degradación, erosión y compactación del suelo. Entonces, esta labranza tradicional, con el tiempo, va a tener efectos negativos, desventajas, como por ejemplo, va a reducir el nivel de materia orgánica de nuestro suelo, va a deteriorar la estructura, va a incrementar el piedrado, va a compactar el suelo. Esta degradación general del suelo va a repercutir finalmente en algún momento en el rendimiento de nuestro cultivo, ¿ya? Así que todo este tema del manejo a nivel de la maquinaria con respecto a nuestro suelo, finalmente va a terminar repercutiendo en el rendimiento de nuestro cultivo, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser bastante planificados y tratar de evitar al mínimo el paso innecesario de maquinaria sobre nuestro suelo, ¿ya? Y este es un punto bastante importante y aquí debemos detenernos un poco en la época de preparación del suelo. ¿Cuándo decido yo empezar a meter la maquinaria al campo, al potrero? Va a depender de dos cosas sumamente importantes: de la época o fecha de siembra. No voy a yo a preparar el suelo si voy a sembrar en 6 meses más, a menos que deje un barbecho, que lo vamos a ver más adelante. Y el estado de humedad del suelo, que es sumamente importante. Lo habíamos visto en las clases anteriores, que los implementos agrícolas, los aperos agrícolas, están destinados o trabajan en función de la humedad del suelo. Si yo quiero pasar, por ejemplo, un arado subsolador que quiero que me agriete el suelo, obviamente lo tengo que pasar con un suelo cercano al suelo seco. Si lo paso en un suelo húmedo, no va a cumplir la función que necesita hacer. Por lo tanto, el estado de humedad que tenga mi suelo es bastante importante para definir mi época de preparación del suelo. En la imagen del lado derecho vemos un suelo con bastante humedad. ¿Esto qué es lo que produce? Produce que el prisma de suelo no se rompa. Entonces, lo único que está haciendo este trabajador es pasar un arado, que me parece que puede ser de disco de vertedera, de 3 platos, y toma este prisma y lo da vuelta, pero no está haciendo ninguna rotura del suelo, ¿ya? Por lo tanto, la humedad produce que este prisma del suelo quede totalmente unido. En cambio, acá en la imagen izquierda se ve que el suelo está un poco más seco, pero habría que intentar profundizar un poco más para ver cómo está la humedad un poco más abajo. Quizás esté bien o quizás no estamos viendo lo que necesitáramos ver. Habría que verlo más en vivo.
Ventajas, porque hemos hablado de puras desventajas. De repente decimos la labranza tradicional, me degrada el suelo, me lo compacta, me lo erosiona, al final mejor no hago ni una cosa. Pero tiene hartas ventajas y por eso sigue siendo bastante utilizada hasta el día de hoy. Por lo tanto, algo bueno debe tener, ¿cierto? Se crea un medio adecuado para la germinación y establecimiento de cultivo. No hay nada mejor que eso para darle las mejores condiciones de germinación y establecimiento de mi cultivo. Por lo tanto, no hay nada que se le asemeje a tener un rendimiento desde ese punto de vista alto, que es el número de germinación y establecimiento. 2. Se incorpora rápidamente la materia orgánica. Si yo quiero incorporar rastrojo, por ejemplo, partes del cultivo anterior que me quedaron sobre mi suelo, lo puedo incorporar rápidamente con el paso de la maquinaria. Puedo dejarlo sin nada de capa vegetal, por lo tanto mi suelo va a recibir radiación solar directa. Nos sirve para matar maleza o también para evitar plagas también a futuro. Como les decía eso, el control de maleza va a ser mucho más fácil. Muchas veces pasamos maquinaria para cortar maleza y esto nos alivia todo y no tenemos que andar contratando gente que esté haciéndolo de forma manual, por ejemplo. Se fertiliza y se aplican agroquímicos directamente al suelo. Lo hacemos sumamente más rápido con bombas o pulverizadoras y no estamos solamente dependiendo de tener operarios con bombas de espalda, por ejemplo, aplicando fertilizaciones. Por lo tanto, independiente de las desventajas que puede tener el uso de tanta maquinaria agrícola en la labranza, tiene ventajas bastante importantes y por eso hasta el día de hoy se sigue ocupando de manera alta. Y todo lo que habíamos hablado, como para recapitularizar un poco de las desventajas de la labranza, eran que el suelo va a quedar expuesto a la erosión, el paso del arado provoca la compactación o piedrado, se pierde estructura y se forman costras, consume mucha energía y contamina, que no deja de ser, y favorece la explotación del recurso. Por lo tanto, obviamente tiene sus desventajas. Y aquí es importante, ya que lo dejé en negrita, hablar del piedrado, ¿cierto? Acá hay que hacer una gran diferencia en lo que es la compactación natural del suelo con lo que es el piedrado. O sea, la compactación del suelo la pueden provocar, por ejemplo, el paso de maquinaria, el paso de animales. Si es que, por ejemplo, mi potrero yo dejo que entren animales a comer el rastrojo de lo que sobró del cultivo pasado, por ejemplo. Lo va a producir la lluvia también. Cuando llueve mucho, todo este acúmulo de agua que hay empieza a compactar de a poco el suelo. Esas son compactaciones normales del suelo, las cuales se pueden arreglar simplemente con el paso de maquinaria. Pero el piedrado es una cosa que hay que separar de lo que anteriormente les expliqué. Fíjense ustedes que aquí tenemos un cultivo y tenemos un perfil de suelo y tenemos una línea negra que está indicada como el piedrado. A lo mejor ese piedrado no es que sea una línea, chiquillos, sino que posiblemente mida 30 centímetros de ancho, por ejemplo, ¿ya? O sea, este piedrado es una compactación bastante gruesa que parece como una roca, poco menos, y que no permite que la raíz de nuestro cultivo profundice el suelo. Por lo tanto, existen muchas raíces que al llegar al tope dejan de crecer. Otras, obviamente, si no encontraran la facilidad de poder profundizar, empezarían a crecer lateralmente. Pero así todo, el rendimiento de nuestra producción aérea sería menor. Por lo tanto, si yo les preguntase por qué se produce un piedrado, ustedes me tendrían que decir que es principalmente porque las labores de preparación de suelo, mejor dicho, las labores de la labranza primaria más que nada, la realizan siempre a una misma profundidad y por varios años consecutivos, ¿ya? Por lo tanto, imagínense un arado de vertedera pasando su cuchilla en el suelo y volteando el prisma, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un arado de vertedera? Imagínenlo pasando siempre a 35 centímetros de profundidad o 30 centímetros de profundidad. Va a formar siempre un corte donde mismo, por lo tanto va a empezar a producir una compactación siempre a los 30 centímetros. Esta compactación va a terminar produciendo un piedrado.
¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros saber? Bueno, hacemos una calicata y empezamos a ver nuestros perfiles, nuestro perfil de suelo, nuestro horizonte, y vamos a encontrarnos con una capa dura, pero de verdad que dura, chiquillos, no es que esté un poco compactado, sino que dura, va a parecer roca, y vamos a tener que tomar drásticas decisiones de pasar algún implemento específico para romper este piedrado, ¿ya? Que no, lo único que nos va a producir es bajo rendimiento, baja capacidad del cultivo de poder penetrar el suelo con las raíces o profundizar el suelo. Por lo tanto, va a disminuir también la velocidad del movimiento del agua, se van a formar encharcamientos a futuro y de aire también. Por lo tanto, va a tener menos posibilidades, o sea, va a tener altas posibilidades de producir una asfixia radicular, por ejemplo, y vamos a tener altos problemas de drenaje y de erosión del suelo. Por lo tanto, el piedrado jamás y de ninguna forma va a tener algún aporte positivo a nuestra labor, siempre va a ser negativo y se va a producir por el paso de maquinaria siempre a la misma profundidad, ¿ya? Por otro lado, siendo lo que recién nombramos una de las peores desventajas que puede tener la labranza tradicional, nos encontramos con la labranza de conservación, donde los objetivos son, primero, que el suelo se pueda conservar, evitar la erosión, evitar compactación y pérdida de materia orgánica. Segundo, mantener la estructura del suelo, favorecer la estructura del suelo. Tercero, siempre dejar más de un tercio del rastrojo sobre el suelo, lo que nos va a permitir reintegrar los nutrientes y a futuro la necesidad de fertilizar menos nuestro suelo. Este tercio de rastrojo sobre el suelo que yo les digo nos va a ayudar a evitar la erosión del suelo porque lo va a dejar siempre con una capa vegetal y no un suelo al descubierto que nos podría producir erosión. ¿Y esta erosión cómo se produce? Con el viento y con la lluvia, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, acá al izquierdo del derecho, bueno, el izquierdo no es una buena imagen porque el izquierdo es una pradera, obviamente no tiene intervención humana, pero muy posiblemente en esta pradera puedan sembrar algún producto como alfalfa o avena, lo que sea, como por ejemplo para alimentación animal. En este otro caso, en el derecho, siempre dejando una capa de vegetal sobre el suelo, evita que se nos erosione, ¿cierto? Evita que el agua escurra y se nos lleve nuestra primera capa de materia orgánica al suelo y evita también que el viento también vaya generando erosión. Dentro de la labranza de conservación, entonces, teníamos dos, la mínima labranza y la cero labranza. La mínima labranza se refiere a que tenemos que reducir el número de pasadas con el tractor, usar áperos en tándem. ¿Ya? ¿Qué significan los áperos en tándem? Significa áperos que van unidos uno tras de otro para tratar de hacer en una pasada dos objetivos y no tener que pasar en una pasada con un objetivo en el tractor y luego pasar de nuevo con el tractor con otro objetivo, con otro apero, ¿cierto? Vamos a ahorrar combustible, obviamente va a haber menos contaminación, vamos a compactar menos el suelo, vamos a usar arados, ojalá, en la mínima labranza se tratan de usar arados más verticales y no de inversión como lo son, por ejemplo, el vertedera o el de disco, sino que vamos a usar arado de no inversión como el arado de cincel. Y este tipo de labranza no recomienda su uso cuando tengamos suelos con excesiva pendiente, cuando tengamos suelos muy pesados. En consideración, cuando tenemos suelos muy pesados tenemos que trabajar con maquinaria más fuerte, y en los suelos en que se hará una segunda siembra, como por ejemplo trigo después de maíz, ¿ya? Tenemos que invertir el suelo en el caso de, por ejemplo, en el caso del trigo después de maíz, porque el maíz deja mucho rastrojo, y este rastrojo tenemos que, bueno, hay varias opciones de quemarlo, de sacarlo, de enfardarlo o de invertirlo y profundizarlo en el suelo para su degradación. Acá tenemos la muestra de un arado cincel, por ejemplo, abajo, que va abriendo grietas en el suelo, no lo va invirtiendo. En el caso también, por ejemplo, de un arado en tándem arriba, si ustedes se dan cuenta, va pasando una rastra de discos adelante y atrás
no alcanzo bien a divisar, pero me parece que va como un rastrillo o una especie de rastra de clavos que va mulliendo el suelo. Por lo tanto, aquí podríamos decir que este apero en tándem nos produce dos pasadas en una. Estos son los aperos en tándem, perdón, ahí se me quedó pegada la imagen. Significa entonces que van, por ejemplo, una rastra y atrapa un rodillo adicionado para hacer dos labores en uno. Se utilizan entonces uno tras de otro y en relación también al contenido de humedad, obviamente que tenemos que tener la oportunidad adecuada para pasarlo a una humedad adecuada. Ejemplo, por ejemplo, de esto está el tractor con un arado y un rodillo superficial, como lo vemos aquí, o una rastra de clavos acopladas en línea. En algunos casos, estos aperos en tándem suelen corregir la cama de siembra en solo una operación en vez de pasarla en dos, por ejemplo. Y la cero labranza es un sistema que no contempla labranza de suelo, se siembra sobre el rastrojo. Hay máquina especializada para trabajar sobre alto rastrojo. Hay una baja intervención del suelo. Quizás lo que deberíamos pasar es un sistema abridor de surco. El rastrojo, el cultivo anterior, debe permanecer sobre la superficie del suelo, no se toca y se dejan así, por ejemplo. Está el rastrojo y empieza a salir nuestro cultivo nuevo, o ahí como se ve la brotación habiendo rastrojo en el suelo. Y no se recomienda su uso en la cero labranza cuando son suelos pesados con problemas de drenaje, obviamente ahí tenemos que intervenir con maquinaria. Y lo inconveniente o las desventajas de usar cero labranza es que, por ejemplo, dificultad de sembrar a través del rastrojo. Muchas veces la semilla no queda bien posicionada, se pierde. Podemos tener infestación de babosas porque el rastrojo llama a que ocurra esto. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Por lo tanto, pedimos o se pide dentro del campo agrícola, de los expertos agrícolas, siempre que vemos este tema, es un manejo integral. O sea, incorporar o mantener en superficie el rastrojo, no pasar maquinaria para sacarlo y así usar maquinaria. Esto nos va a ayudar a preparar el suelo con 3 o 4 labores quizás, en vez de las 7 o más que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, un uso alternado de arados de inversión y arados sin inversión del suelo nos van a ayudar a completar este objetivo. Y así el empleo de rastra adecuado a cada tipo y condición de suelo. Por lo tanto, es lo que se recomienda, un trabajo integral, que nosotros podamos llegar a un punto entre la labranza tradicional y la mínima labranza, tratando de evitar o disminuir al máximo los pasos de los tractores. Y este es algo bastante interesante para que lo vean ustedes, por ejemplo, que tiene relación con las pendientes de los suelos. Si tenemos de 1 a 8, podemos usar el cultivo en labranza tradicional y pasar los arados y rastras que nosotros necesitamos. En cambio, si tenemos mayor pendiente de 8 a 15, por ejemplo, es recomendado para cultivo en mínimo cero labranza. Y si tenemos más de 15, cultivo cero labranza porque ese tipo de pendiente no deja efectuar trabajos tradicionales de labranza. Y ya, bueno, luego de eso son bosques artificiales, no sé, algunas cosechadoras, pero más forestales, y más de 60% pendiente, ya un cerro casi, bosques naturales simplemente. Ya, así que chicos, eso sería por la clase de hoy día y nos estamos viendo.